A lo largo de esta presentación estaremos hablando del sello de grietas y fisuras en pavimentos. Introducción. El sello de grietas y fisuras es un tratamiento que se realiza para prolongar la vida útil del pavimento y además evita que el agua penetre otras capas del pavimento. Vale, como objetivos podemos tener en cuenta que se quiere dar a conocer los procesos y los materiales adecuados para la realización del sello de grietas y fisuras en diferentes tipos de pavimentos considerando lo contemplado en las normas. Tenemos dos tipos de clasificación de tipo de daño, que se divide en fisuras y grietas. Las fisuras son menores o iguales a 6 milímetros y las grietas están entre 6 y 20 milímetros. El sello de grietas en pavimentos asfálticos. La norma dice que para el material se debe determinar según lo necesita el contratista de esta vía, siempre y cuando se cumplan con los parámetros de la ASTM de 6690 que se observa en este recuadro. Asimismo tenemos el equipo sellador de grietas que cuenta con un candero de doble fondo en el cual se encuentra el producto sellante y en su intermedio un aceite que debe tener un punto de inflamación no menor a 280 grados centígrados y una temperatura máxima de 288 grados centígrados. Este cuenta con dos termómetros, el cual uno es para garantizar la temperatura del producto sellante y el otro la del aceite. Cuenta con rodillos rotatorios que se accionan con una potencia no menor a 15 kilovatios. Cuenta con un compresor de aire caliente, limpio y seco de corriente continua que tiene que tener una presión no inferior a los 600 kilopascales y un volumen mínimo de 4.5 metros cúbicos sobre minuto. Debe garantizarse el equipo de ruteo y el equipo sellador de grietas. También tiene que contar con el transporte de más implementos que se necesiten para la adecuación del espacio. Para el procedimiento, primero debemos identificar la grieta en la cual vamos a trabajar. Segundo, rutear garantizando una profundidad de 20 milímetros. Tercero, retirar toda partícula que pueda afectar en la adhesión correcta del sello con ayuda del aire comprimido. Cuarto, sellar la grieta con asfalto a la máxima temperatura permitida en la norma con un tiempo máximo de 2 minutos. Otros aspectos a resaltar en la norma se encuentran el transporte y el almacenamiento, las labores previas a considerar como la señalización y la adecuación del espacio y el manejo ambiental. Sello de fisuras. Tenemos materiales. Son dos tipos de materiales, emulsión o asfalto modificado, con las especificaciones de las tablas 202.1 y 212 del IDU, que fuimos las que encontramos. En equipos, entonces para mantener la viscosidad del sellante adecuada, el compresor, el aplicador del sellante, que es la puntero que vemos, y los vehículos transportadores de herramientas adicionales como son palas, picas y ese tipo de cosas menores que necesitamos. Según las normas IDU 503, para llevar a cabo una adecuada aplicación se deben tomar las siguientes medidas. Primero, se recomienda la demarcación de la superficie con una tiza especial para pavimentos, esto para garantizar una adecuada dosificación y distribución del material ligante. Segundo, la limpieza de la superficie de tratamiento para la remoción de polvo y humedad. Y tercero, la inspección de la salida del equipo de aplicación del ligante para garantizar un flujo constante.
Las fisuras entre 3 y 6 milímetros no requieren ruteo y se sellan con el ligante previendo que éste penetre la fisura. Las fisuras menores a 3 milímetros en pavimentos rígidos no son selladas. Y durante la aplicación, la viscosidad del material sellante debe garantizar una adecuada penetración en la fisura. Una vez ya terminada la inclusión del sellante, debemos contar con un tiempo adecuado de curado. Sello de fisuras en concreto hidráulico. Para todo tipo de obra, el contratista debe presentar un informe al interventor que tenga información acerca del ancho de la fisura, movimiento de la fisura, ya sea inactiva o activa, y condición de la humedad en la fisura. En cuanto a los materiales que se pueden utilizar para el sellado de las fisuras, están los morteros, resinas acrílicas líquidas o resinas líquidas de poliuretano, que deben estar acorde a la necesidad del proyecto. Algunas recomendaciones son, en cuanto a las resinas epóxicas o acrílicas, pueden ser inyectadas en fisuras con un ancho mínimo de 0,15 milímetros y con un ancho máximo de 6 milímetros. El ancho de la fisura va a determinar la viscosidad del producto a utilizar. En cuanto a las fisuras activas, se sellan con materiales de inyección que sean flexibles con capacidad de elasticidad limitada, y las fisuras inactivas se sellan con resinas rígidas. En cuanto a las fisuras con humedad, pues se recomiendan resinas que reaccionen con el agua y se expanden sellando la fisura. Equipo para el sellado de fisuras. En cuanto al equipo de corte de limpieza, el corte debe ser realizado con un disco abrasivo de diamante con la capacidad para el repulido de las fisuras y el aserrado de las juntas. En cuanto al equipo para la limpieza, puede ser de agua, arena o de aire con la capacidad de presión que garantice la limpieza del corte. Equipo para el sellado de fisuras. En cuanto al equipo de corte de limpieza, el corte debe ser realizado con un disco abrasivo de diamante con la capacidad para el repulido de las fisuras y el aserrado de las juntas. En cuanto al equipo para la limpieza, puede ser de agua, arena o de aire con la capacidad de presión que garantice la limpieza del corte. Un tema muy importante es el equipo para el sellado de fisuras. Este debe cumplir con recomendaciones del proveedor de material de sello, puesto que el equipo implementa una presión en sus bombas, las cuales debe ser la suficiente para que el material, el volumen requerido del material de sellado llegue a la profundidad adecuada. El sellado de las fisuras es importante para evitar futuros daños en nuestras carreteras. Según el tipo de material a emplear, puede ser necesario contar con un equipo para mantener los sellantes líquidos. Para la identificación de fisuras, cabe limitar las fisuras por sellar en nuestra carretera. El procedimiento de colocación debe hacerse de acuerdo a las recomendaciones. El IDU nos recomienda retirar todo el material sobrante de acuerdo a las especificaciones, y dos de los procedimientos más utilizados es el de boquilla anclada, usa presión, agua presión, y el de boquilla superficial, que inyecta una resina epóxica. En condiciones para el recibo de los trabajos podemos ver la tabla de los niveles de severidad del manual para la inspección visual de pavimentos en Colombia, y podemos ver las fisuras permisibles que se encuentran en el manual. Asimismo, podemos ver en la tabla la unidad de medición de las diferentes fallas según el manual de inspección visual. Como conclusiones tenemos 3 para esta información, y es que primero es necesario identificar qué tipo de daño tiene el pavimento y si realmente requiere una reparación local o una reparación en general. Lo segundo es que, a pesar que las normas nos indiquen qué tipo de tamaños tienen las fisuras o las grietas, el interventor siempre tendrá la última palabra de qué tratamiento recibirán estos daños específicos, y que hay que tener en cuenta el material del cual está hecho el pavimento para así utilizar el material más adecuado para realizar el sellamiento en los diferentes daños. Después de haber ruteado el agrietamiento, debe limpiarse completamente. El método que se recomienda es el uso de aire comprimido. Si el compresor utiliza aceite para su lubricación, debe utilizarse un separador de aceite y agua. Los agrietamientos deben estar limpios y secos antes de sellarse. El sellador no se adherirá a agrietamientos húmedos o sucios. Una vez que haya ruteado y limpiado correctamente el agrietamiento, elija un disco o un jalador de sellado para colocar el sellador adecuadamente. Siempre nivele el sellador con el pavimento. Aplique el sellador en una configuración adecuada y protéjalo hasta que haya enfriado totalmente. La segunda configuración que se muestra es la de tipo bandita con refuerzo a desnivel. Este diseño debe utilizarse principalmente en regiones frías. Permite que el agrietamiento se mueva más mientras se ejerce menos esfuerzo en el sellador.
Para hacer este corte debe realinear los cortadores para la configuración apropiada. El método más efectivo en cuanto a costo es el uso de 9 cortadores en el tambor alternando 2, 1, 2 y 1. Puede lograr más anchura colocando espaciadores entre los dos cortadores. Para hacer este corte debe realinear los cortadores para la configuración apropiada. El método más efectivo en cuanto a costo es el uso de 9 cortadores en el tambor alternando 2, 1, 2 y 1. Puede lograr más anchura colocando espaciadores entre los dos cortadores. Cuando estén instalados los cortadores, empieza a cortar el agrietamiento centrando el corte y cortando a media pulgada de profundidad. Después de rutear los agrietamientos con la configuración correcta, límpielos con un soplador de la misma forma que la configuración anterior y selle. Utilice las mismas precauciones al igual que con la colocación de la banda, pero con una excepción. Los jaladores de goma no son apropiados. Una punta recta o un disco de sellado funcionarán mejor. Continúe sellando la cavidad al nivel del